Muy buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Yáñez, soy director ejecutivo de RIMIS, de su oficina en Chile, y a continuación les voy a exponer em, la presentación que iba a ser en vivo y en directo, pero esta vez la vamos a hacer en diferido, sobre una investigación en Latinoamérica que desarrollamos entre los años 2021 y 2023 sobre el impacto del COVID en la seguridad alimentaria y la respuesta a la agricultura familiar. Para avanzar en esta presentación, primero les voy a presentar a la institución. RIMIS es un centro de investigación y en desarrollo rural y trabajamos en red para construir y aportar a una mayor equidad territorial en América Latina. Este centro existe hace 37 años y aspiramos a construir una América Latina donde, independientemente del lugar de origen, todas las personas tengan las mismas oportunidades de participar en un desarrollo justo, sostenible e inclusivo. Actualmente tenemos oficina en Chile, Colombia y Ecuador. La presentación, que tiene por objetivo entender el impacto del COVID-19 en la seguridad alimentaria y específicamente ver la reacción también en la agricultura familiar campesina de la región, se ejecutó durante 3 años, entre julio del 2020 a junio del 2023, en 5 países y 10 territorios. En México se investigaron los efectos de la pandemia en Tabasco y Puebla, en Guatemala en los territorios de Zacatepeques y Alta Verapaz, en Colombia en Nariño y Huila, en Ecuador en Guayas y Los Ríos, y en Chile en la Araucanía y los lagos, específicamente en Chiloé. Para esto, el proyecto tuvo 3 componentes. El primero de ellos es de investigación y generación de evidencia empírica. El segundo es el desarrollo de diálogos de política e incidencia en políticas públicas. Y con eso se generó una difusión intensa y recurrente que también hemos vinculado a estrategias de incidencia para poder influenciar el desarrollo de políticas públicas. Ahora en esta presentación nos vamos a abocar principalmente al componente uno, que son los resultados de la investigación a nivel regional y qué conclusiones podemos extraer de esta investigación. Antes de ir a los resultados, es necesario detenernos a entender de dónde provienen los datos de esta investigación. Primero, tenemos los territorios donde se ejecutó esta investigación y segundo, en estos territorios se ejecutaron distintas encuestas en 2 fases. Una ronda 1, donde en promedio se encuestaron en cada uno de estos territorios a 622 hogares. En la ronda 2 hubo un promedio de encuestamiento de 511 hogares. La encuesta se realizó en estos territorios con una técnica representativa a una población rural y urbana, a las municipalidades de cada territorio. A su vez, la encuesta fue acompañada y seguida por una diferente gama de técnicas cualitativas, entrevistas y focus group. Hicimos 4 rondas de entrevistas en cada país entre el 2020 y el 2023. Entre todos los territorios agrupamos 150 focus group o grupos focales y en total hicimos 338 entrevistas. De este trabajo cualitativo hubo un especial interés por focalizarlo en la agricultura familiar, para entender la reacción frente a la pandemia y los sucesivos impactos también socioeconómicos, y qué rol jugaron ahí las mujeres. Cuando analizamos los datos de análisis secundario, pero sobre todo los que recogimos nosotros en nuestras encuestas y entrevistas, vemos que hay 2 grandes momentos de crisis. ¿Mm? Nosotros pensábamos que íbamos a tener un continuo digamos, de crisis asociada al COVID, pero esto se diferenció en 2 grandes crisis. La primera, que nosotros identificamos, que es en noviembre, diciembre del año 2020, está asociada a la segunda ola del COVID-19 y la crisis sanitaria, la contracción económica fuerte que esto conlleva, el detrimento notable de aspectos sociales, ¿no? Como el aumento en el desempleo, las tasas de pobreza e inseguridad alimentaria, ¿no? A su vez está asociada a 2 grandes huracanes que azotaron Guatemala, el huracán ETA y Iota, que tuvo consecuencias fuertes en la infraestructura y en el despliegue de políticas públicas
en ese país. Y hay una segunda crisis que se distancia de la anterior, también por sus motivos o sus efectos, ¿no? Esta se desarrolla en noviembre del 2022 a febrero del 2023 y a pesar de que que se revierte el impacto directo de la pandemia, se nota un efecto continuo en la recuperación económica y social afectada por la alta inflación, especialmente en los alimentos, así como las respuestas de las políticas macroeconómicas de estos países, ¿no? En general, esto es asociado también con la crisis que se generó en Ucrania con la invasión rusa, ¿no? El aumento en los insumos, en el transporte, generó un aumento en los alimentos y eso desencadena una crisis en estos espacios, ¿no? Además de esto, así como en la crisis 1 podemos identificar el efecto de los huracanes, en la crisis 2 hay una fuerte crisis política e inseguridad en estas regiones, en estos territorios, y con especial énfasis en Ecuador, lo que ha seguido desarrollándose a través del tiempo. Entonces, a través de estos dos momentos podemos identificar un efecto, la prevalencia de la inseguridad alimentaria severa y moderada en la ronda 1 y la ronda 2. Como se observa en este gráfico, hay territorios donde la inseguridad es muy alta, como los ríos, que en la ronda 2 alcanza un 63%, Nariño un 53%, Tabasco en México un 50%, y algunos donde es menor, como es en el caso de Chile, donde las tasas eh, no van más allá del 20%. Dicho eso, el comportamiento de las tasas es alto, porque incluso en los países donde es menor, eh, esta supera el 10%, y es difícil establecer un patrón único de comportamiento entre la ronda 1 y la ronda 2. Como se observa en el gráfico, hay territorios donde en el tiempo esta tendió a disminuir y en otros donde tendió a aumentar. Y si nos enfocamos solo en la prevalencia de la inseguridad alimentaria severa, vemos que esta se congrega con mucho más énfasis en México, como es el caso del territorio de Tabasco, y en Guatemala en el caso de Alta Verapaz. Dicho eso, hay una serie de territorios donde esta supera el 10%, como es el caso de Puebla, como es el caso de Los Ríos, como es el caso de Huila, y como es el caso también de Zacatepeques. Es decir, los únicos territorios donde no hay altas tasas de inseguridad alimentaria severa son los territorios de Chile. Y una vez que tenemos este análisis descriptivo desarrollado, este estudio se interesó por entender cuáles son las determinantes de la inseguridad alimentaria. A través de distintos modelos de regresión pudimos establecer el influjo de distintas variables. Voy a poner mayor énfasis en las que son altamente significativas. Lo primero que podemos destacar es el tamaño del hogar. Tener un miembro adicional en la familia incrementa la probabilidad de tener inseguridad alimentaria en esos hogares, ¿no? Dependiendo de la ronda, estos porcentajes varían, pero en las dos rondas esta variable es altamente significativa. No así en el caso de proporción de niños en el hogar y personas mayores, que por ronda y por nivel de seguridad alimentaria varía a través del tiempo. Ahora bien, el caso de hogares indígenas está asociado con un incremento en la probabilidad de caer en inseguridad alimentaria en ambas rondas, ¿no? Dependiendo de la ronda, afecta entre un 40 y un 60% aproximadamente. Es decir, es fuertemente ligado a los problemas de inseguridad alimentaria. Otro tipo de variables que afectan son la jefatura femenina de los hogares, es decir, hogares que tienen jefaturas femeninas tienen mayor probabilidad, alrededor del 30%, de sufrir inseguridad alimentaria severa, así como hogares que pertenecen a territorios rurales o rurales urbanos. Es decir, hay menos probabilidad de tener inseguridad alimentaria cuando se pertenece a un hogar urbano. Y por último, quisiera poner un especial énfasis a esto porque es el factor que mayor predominancia tienen los modelos, es
índice de activos. Este es un índice de activos que sintetiza una idea de riqueza relativa y establece que los hogares que poseen mayor riqueza tienen menor probabilidad de sufrir inseguridad alimentaria. Esta es una variable importante para nuestro análisis porque se repite en todos los tipos de hogares, ya sea el territorio o la ronda que se analiza. Es decir, es un patrón constante en este tipo de análisis. Una vez que establecimos el análisis de las determinantes, nos interesó entender también cuáles son las estrategias de respuesta que establecen los hogares para enfrentar los problemas de inseguridad alimentaria. Y tenemos que en promedio los porcentajes muestran que un alto porcentaje de hogares, independientemente del territorio, reduce el consumo de alimentos frescos. Posterior a eso, se observa como una estrategia importante el gastar ahorros o vender los activos que poseen estos hogares para poder paliar los efectos de las crisis y con ello acceder a mayor cantidad de productos de alimentación. Y en un tercer lugar, podemos destacar una reducción en los gastos de salud y educación. El incremento de consumo de alimentos procesados también aparece como relevante, aunque de una manera menos significativa, y un porcentaje menor de los territorios analizados muestra un porcentaje de familias que migra, ¿no? Solamente un 9% de ellos. Y es interesante ver que asociado a esta información cuantitativa, cuando nosotros vemos las estrategias de los hogares con agricultura familiar, para entender qué está pasando en el campo de Latinoamérica, vemos que hay una suerte de balance y continuidad de lo que aparece en la información cuantitativa. La estrategia más común de los hogares es reducir el consumo de alimentos frescos e incrementar el consumo de alimentos procesados, ¿no? Entonces hay una relación directa con la información que aparece en lo cuantitativo. Y en la reducción de alimentos frescos aparecen alimentos de todo tipo. En las entrevistas, en los focus group, aparece la disminución en el consumo de carnes, de pescados, de mariscos, todo tipo de lácteos, cereales y la reducción de frutas y vegetales traídos desde afuera. ¿Mm? Otra estrategia que tienen los hogares es el desahorro y la venta de activos, que también aparece con fuerza en las familias agricultoras. Venta de tractores, de animales, venta de insumos almacenados, venta de motores, de bombas, etcétera, etcétera. Y por último, como también sucede en la información cuantitativa, la migración es una estrategia menos frecuente. Finalmente, para concluir, quisiera destacar 5 elementos que consideramos que es importante tener en consideración para el análisis de la situación en seguridad alimentaria en la región latinoamericana y entender también cuáles son las posibles políticas públicas que pueden profundizar o trabajar con esta información para avanzar en políticas, digamos, a nivel regional. Lo primero es que hay que entender que los hogares no se vieron enfrentados a una sola crisis. Los hogares se han visto enfrentados a una sucesión de crisis que han mermado su capacidad para mantener la seguridad alimentaria. El COVID es una primera crisis, pero la crisis económica asociada a la inflación de los alimentos se puede considerar como una segunda crisis. Esto deja como de manifiesto cuáles son las alternativas y las estrategias que tienen para responder a las crisis y abre la pregunta de hasta cuándo un hogar puede, por ejemplo, desahorrar para responder a nuevas crisis, por ejemplo, asociadas a inundaciones, a incendios, a problemas de violencia política, etcétera, etcétera. Un segundo punto que nos interesa remarcar en esta investigación es que los territorios no responden de la misma manera a los diferentes tipos de choques. Hay respuestas asociadas al mundo rural, al mundo rural urbano y al mundo urbano. Es decir, políticas públicas debiesen diferenciar también sus estrategias en estos espacios. Un tercer punto
que nos interesa destacar es el deterioro de la calidad de dieta, ¿no? En las familias latinoamericanas. Esto ha sido la forma más común en que los hogares se han adaptado al impacto de los choques que hemos identificado en esta investigación. Esto tiene importantes consecuencias, por ejemplo, no solamente con los temas de nutrición, sino también con los temas de obesidad que afectan a la región, porque una menor variedad en frutos, en alimentos frescos y una compensación con mayor alimentación de alimentos procesados tiene un efecto en el peso de la población latinoamericana. Y finalmente, quisiéramos destacar que la pobreza o el nivel de riqueza es el principal factor que influye en la probabilidad de que los hogares caigan en la inseguridad alimentaria y las obliga a adoptar las estrategias antes visitadas. Esto tiene como correlato la identificación de un espacio específico donde las políticas públicas pueden operar para apoyar a los hogares latinoamericanos que se encuentran en seguridad alimentaria, pero también que se enfrentan a crisis y a próximas crisis. Es decir, dónde hay que enfocar los recursos y poner la atención, ya sea a nivel de territorio y estrategia de acción. Muchas gracias por su atención. Esta es la síntesis de un estudio que tuvo como financiador la cooperación canadiense a través del IDRC y estamos muy agradecidos de su interés por estos resultados. Cualquier pregunta, comentario o continuidad que le quieran dar a esta discusión, todos sus comentarios son muy bienvenidos. Pueden buscar mi mail en la página web de RIMIS, www.rimis.org, o escribirme directamente a ryanes@rimis.org. Muchas gracias.